En términos generales, un boxeador alcanza su máximo potencial físico entre los 28 y los 35 años. A partir de esa edad, el padre tiempo comienza a aparecer lentamente. Después de esa edad, se produce un evidente declive físico. Algunos boxeadores comienzan a mostrar su declive inmediatamente, mientras que otros necesitan varias peleas antes de que se haga evidente. Sin embargo, no importa quién seas o cuán dotado estés físicamente, la edad juega un papel muy importante en el declive físico. Sin embargo, hay un puñado de boxeadores que sin duda son especiales en el sentido de que desafían toda lógica, pero no son simples fenómenos de la naturaleza. Estos boxeadores especiales utilizan su técnica y habilidad para compensar su declive físico. Cuanto más mayores son, más inteligentes y experimentados se vuelven, y utilizan esa experiencia para vencer a oponentes más jóvenes y físicamente más fuertes. Echemos un vistazo a sus carreras y cómo les fue en sus últimos años como boxeadores. Compartimos 5 boxeadores que demostraron que la edad es solo un número. Número 1. Bernard "The Alien" Hopkins. No se puede negar que Bernard Hopkins tuvo un desempeño excepcional mucho después de su mejor momento físico. Eso ha quedado bien documentado. Hopkins ganó su primer título mundial a los 30 años, cuando capturó el título de peso mediano de la FIB, en 1995, entonces conocido como The Executioner. Hopkins procedería a lograr 20 defensas del título, un récord en el peso mediano que permanecería inquebrantable hasta 2018. Muchos fanáticos y expertos consideran a Hopkins como uno de los mejores boxeadores de la historia, libra por libra, pero su trabajo más memorable llegó después de cumplir 40 años. A los 42 años, Hopkins venció a Antonio Tarver para capturar los títulos de la IBO y Ring Magazine. Perdería ante Joe Calzaghe en 2008, pero 3 años después, Hopkins vencería al canadiense Jean Pascal para ganar los cinturones de peso semipesado del CMB y lineal. Sorprendentemente, Hopkins no había terminado. Continuó mucho más allá del ocaso de su carrera, ganando algunas peleas y perdiendo otras. Su última hazaña de título mundial se produjo en 2014, cuando derrotó a Beibut Shumenov a los 49 años para obtener el título mundial de peso semipesado de la AMB. Número 2. Roberto "Manos de Piedra" Durán. Durante sus años de juventud, Roberto Durán era una combinación aterradora de pura agresividad y poder desenfrenado. Imponía castigos increíbles, destrozando a sus oponentes mientras construía su leyenda a lo largo de los años. Durán era un peleador muy temible, especialmente durante su mejor momento. Pero a pesar de una carrera tremenda, Durán siguió peleando incluso cuando se hizo mayor y ya no estaba en su mejor forma física. Para ese entonces, Durán estaba fuera de forma y tenía poco más de 40 años. Sin embargo, su mejor arma, su increíblemente agudo e inteligente coeficiente intelectual de boxeo, estaba en perfectas condiciones y seguiría así por algunos años como boxeador. Después de sus 40 años, Durán tuvo 25 peleas, de las cuales sumó 18 victorias con 7 derrotas, mientras que la versión más joven de Durán dependía en gran medida de su físico y poder. La versión más adulta de Durán se apoyaba en su técnica fluida, su excelente timing y su ataque inteligente. Sorprendentemente, sus reflejos defensivos seguían siendo lo suficientemente agudos como para mantenerse fuera de peligro y minimizar el daño, lo que prolongó su carrera. La última victoria de Durán se produjo en el año 2000, cuando derrotó a Patrick Goosen por decisión unánime a los 50 años. Una hazaña absolutamente notable, considerando todo. Sin duda, no era el mismo Durán del que se enamoraron los fans cuando era más joven, pero el panameño demostró que podía usar su inteligencia para vencer a hombres más jóvenes y fuertes al final de su carrera. Número 3. Larry Holmes. Casi todos los analistas de boxeo declararon el fin de Larry Holmes cuando un joven Mike Tyson destruyó a un veterano de 38 años en menos de 4 asaltos.
Después de quedar en ridículo y reducido a un simple anciano que intentaba sacar provecho de su nombre, la leyenda decidió seguir adelante en lugar de rendirse. Holmes comprendió que el nivel de los pesos pesados en ese momento era terriblemente bajo, y debido a que George Foreman también era un hombre mayor que intentaba aprovechar al máximo su nombre para ganar mucho dinero, Holmes creyó que él también podía hacerlo. A los 41 años, Holmes haría pública su intención de continuar su carrera y lo lograría en gran medida. Derrotaría a Tim Anderson por nocaut técnico en el primer asalto. Desde su regreso a los 41 años, Holmes sumó 21 victorias y 3 derrotas. A los 53 años, Holmes pelearía su última pelea profesional y derrotaría a Eric Butterbean Esch por decisión unánime para coronar una racha de 4 victorias consecutivas que pondría fin a su carrera. Holmes es y siempre será una leyenda, especialmente por su obra después de cumplir 40 años. Número 4. Archie Moore. La vieja mangosta Archie Moore es sin duda el más impresionante de todos. Cuando cumplió 40 años en 1956, Moore todavía era reconocido como el actual campeón mundial de peso semipesado, título que ostentó durante 4 años. Moore pasó la mayor parte de su tiempo compitiendo contra hombres de mayor tamaño que él en la división de peso pesado, y solo bajó de peso cuando llegó el momento de defender su título de peso semipesado. Pero sin importar en qué división compitió, su estilo siguió siendo básicamente el mismo. Gran juego de pies combinado con una excelente defensa, resaltada por un poder de knockout que a menudo hacía perder la razón a los oponentes. Moore terminó su carrera en 1963 a la edad de 47 años, noqueando al luchador profesional Iron Mike DiBiase, quien estaba haciendo su debut en el boxeo profesional. DiBiase era el padre del famoso luchador profesional, The $1 Million Man, Ted DiBiase. The Old Mongoose terminó su carrera boxística con un increíble récord de 186 victorias, 23 derrotas y 10 empates que incluye 132 knockouts. Número 5. El gran George Foreman es conocido para los fanáticos del boxeo y los expertos como Big George, un salvaje artista del knockout que aterrorizó a sus oponentes entre 1969 y 1997. En su mejor momento, Foreman era un artista del knockout temible, aunque fue derrotado por un Muhammad Ali. En su mejor momento en el histórico Rumble in the Jungle, Foreman disfrutaría de una carrera profesional que duraría más de 2 décadas después de esa histórica pelea. Aunque se retiraría del deporte a la edad de 28 años, pronto haría una reaparición 10 años después, a la edad de 38. En ese momento, muchos ridiculizaron su decisión de hacerlo, pero Foreman se rió al último. La victoria más notable de Foreman después de su reaparición llegó en 1994, cuando era un peso pesado gordo y fuera de forma de 45 años. Foreman noqueó a Michael Moorer, de 27 años y entonces invicto, en 10 asaltos para ganar el título mundial de peso pesado de la FIB y la AMB. Nadie le daba una oportunidad, pero Foreman demostró que todos estaban equivocados al usar su experiencia de veterano para detener a Moorer a la distancia. Finalmente terminó su carrera en 1997, perdiendo ante Shannon Briggs por decisión mayoritaria a la edad de 48 años. Terminó con un récord de 78,5 que incluye 68 knockouts brillantes. La historia de estos legendarios boxeadores demuestra que la edad no siempre es una barrera insuperable en el mundo del boxeo. A través de inteligencia, técnica y una pasión inquebrantable, lograron superar los límites físicos y extender sus carreras más allá de lo esperado. Su legado no solo inspira a los atletas actuales, sino que también deja una enseñanza invaluable. Con experiencia y determinación, es posible desafiar las expectativas y seguir brillando, incluso cuando el tiempo parece jugar en contra.